¿Listos para un viaje? Vamos a meternos de lleno en una tierra de misterios, de maravillas. Hoy vamos a intentar desvelar algunos de los secretos de Perú, un país que tiene su historia literalmente grabada en piedra y en lo más alto de sus montañas. ¡Arranquemos! Seguro que esta imagen la hemos visto mil veces, ¿no? Machu Picchu, esa ciudad increíble que parece que flota entre las nubes. Pero, a ver, más allá de la foto, de la postal, lo que tenemos aquí es una verdadera obra maestra de la ingeniería. Y esconde enigmas que, de verdad, apenas empezamos a entender. O sea, no es solo un lugar para visitar, es un misterio por resolver. Así que vamos a empezar por ahí, por su construcción, porque piénsenlo un momento. Lo más increíble de Machu Picchu no es solo dónde está construido, sino cómo es posible que haya sobrevivido más de 500 años en un lugar tan difícil. Es que los incas eligieron una cresta súper estrecha, entre dos picos altísimos, un lugar lleno de precipicios, con lluvias que caen a baldazos. Construir algo ahí, bueno, parecía una locura, ¿no? Imposible. Pero lo hicieron, y lo hicieron para que durara para siempre. Y la clave de todo esto, lo más curioso, es que no está a la vista, está bajo tierra. Miren, aquí está la genialidad de cómo manejaron el agua. Esas terrazas que se ven por todos lados no eran solo para plantar maíz o papas, no, eran un sistema de drenaje súper sofisticado con 3 capas. A ver, paso a paso. El agua de la lluvia primero se filtraba por la capa de arriba, la tierra fértil. Luego pasaba por una capa de arena y grava y al final se iba por una base de rocas más grandes. El resultado, cero erosión y, lo más importante, se evitaban los deslizamientos de tierra que hubieran destruido todo. Y este dato es increíble. Más de la mitad, más del 50% de todo el esfuerzo de construcción en Machu Picchu ni siquiera se ve. Está bajo nuestros pies. Es una red gigantesca de cimientos y canales de drenaje que literalmente amarran la ciudad a la montaña. Y por si fuera poco, sus muros, esas piedras que encajan a la perfección sin una gota de cemento, estaban hechas para bailar con los terremotos, para moverse y volver a su sitio. Eso es ingenio puro, una ciudad diseñada para burlar a la naturaleza. Claro, pero Machu Picchu no apareció de la nada. No fue una obra aislada. Fue, digamos, la joya de la corona del imperio más grande de la América precolombina, el Tahuantinsuyo, que significa algo así como las 4 regiones juntas. Y lo que de verdad vuela la cabeza es la velocidad de todo. En menos de 100 años, este imperio pasó de ser una pequeña tribu cerca de Cusco a dominar una parte enorme de Sudamérica. Fue una expansión meteórica, pero así como subió, su caída fue igual de rápida y dramática. Entonces, la pregunta es ¿cómo se las arreglaron para gobernar un territorio tan gigante y diverso? Bueno, la respuesta es simple, con pura innovación. Crearon el Capac Ñan, una red de caminos brutal, de 30.000 kilómetros que conectaba todo el imperio. Tenían a los chasquis, que eran como los atletas de élite de la mensajería, corrían a velocidades increíbles para llevar mensajes. Y lo más fascinante, no tenían escritura como la conocemos, pero usaban los quipus, este sistema súper complejo de cuerdas y nudos con el que registraban de todo, desde cuánta gente vivía en un lugar hasta las leyendas de sus dioses. Pero, y aquí la historia se pone aún más interesante. La historia del antiguo Perú no empieza con los incas, para nada. Ellos fueron en realidad los herederos de una tradición de miles y miles de años de cultura y tecnología. La respuesta a esa pregunta nos obliga a viajar muchísimo más atrás en el tiempo. Nos lleva a un descubrimiento que, literalmente, cambió los libros de historia de todo el continente. Y esta comparación, bueno, es que lo pone todo en perspectiva. Fíjense, el imperio inca duró más o menos un siglo. Pues bien, la civilización de Caral ya estaba construyendo pirámides y plazas gigantes hace 5.000 años, al mismo tiempo que las pirámides de Egipto. Estamos hablando de la civilización más antigua de toda América. Su legado fue la semilla de todo lo que vino después. Y ojo, que Caral fue solo el punto de partida. Durante miles de años, Perú fue como un mosaico de culturas alucinantes. Estaban los Nazca, con esas figuras gigantescas en el desierto que solo se entienden desde el aire. Los Paracas, que eran unos maestros tejiendo y hasta hacían cirugías de cráneo súper complejas. O los Chimú, que construyeron Chan Chan, la ciudad de barro más grande de América. Cada una de estas culturas fue poniendo su granito de arena, creando un pozo de conocimiento que los incas al final supieron aprovechar y llevar a otro nivel. Ahora, es clave entender que ninguna de estas civilizaciones surgió de la nada. Todas fueron moldeadas, esculpidas por una de las geografías más extremas y variadas del planeta.
Es una geografía que las obligó a adaptarse, a crear soluciones únicas y que forjó sus identidades. Es que Perú es básicamente tres mundos en uno. Tienes la costa, que es un desierto pegado al mar, luego la sierra con la cordillera de los Andes como una columna vertebral de picos gigantescos y finalmente la selva, la inmensa y densa Amazonía. Obviamente, esta diversidad es un desafío enorme, pero también una fuente de oportunidades y recursos increíble. Y para que nos hagamos una idea de la escala, hablemos de los Andes. Es algo monumental. Ahí están algunos de los cañones más profundos del mundo. El Colca o el Cotahuasi son casi el doble de profundos que el famoso Gran Cañón de Estados Unidos. El doble. Este paisaje tan brutal fue el lienzo sobre el que todas estas culturas pintaron su historia. Toda esta mezcla de geografía, con los Andes, la corriente de Humboldt, bueno, crea una biodiversidad que es una verdadera explosión de vida. Se calcula que en Perú hay unos 90 microclimas diferentes. ¡90! Es como tener un montón de pequeños planetas, cada uno con sus propias reglas, dentro de un solo país. Un paraíso biológico, sin duda. Y al final todo esto, toda esta historia, toda esta geografía tan loca nos lleva al presente. Porque el legado del antiguo Perú no es algo que esté solo en los museos o en las ruinas. Para nada. Está vivo, late con fuerza en la cultura de hoy. Y el ejemplo perfecto, el que todos podemos saborear, es la comida. Pensemos en la papa. Hay miles de variedades nativas de los Andes. Es uno de los grandes regalos del antiguo Perú para todo el mundo. Y hoy esa herencia milenaria se mezcla y se reinventa en platos como el ceviche, que se ha convertido en un ícono mundial y ha puesto a la cocina peruana en lo más alto del planeta. Al final, de eso se trata Perú. Es un lugar donde el pasado y el presente no están separados, caminan de la mano. La sabiduría de esos ingenieros antiguos, la riqueza increíble de su tierra y sobre todo la fortaleza de su gente. Todo eso sigue definiendo la identidad de un país que no para de moverse, de cambiar y de sorprender. Así que Perú es eso, una invitación abierta a explorar, a quitar capas y capas de historia. Desde la genialidad de los incas hasta los secretos de las primeras civilizaciones de América, cada desierto, cada montaña, cada río tiene algo que contar. La verdadera pregunta no es si queda algo por descubrir, sino ¿por dónde vamos a empezar?